una vez al mes, se podrá pasear a las mascotas en alguna de las vialidades de la Ciudad de México con el fin de fomentar la cultura de la no violencia hacia los animales. Y es que de acuerdo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, cuando las mascotas son maltratadas, esto puede verse reflejado en violencia hacia los seres humanos. Cuando hay maltrato a los animales, esto se refleja también en un maltrato hacia las personas. La violencia se genera a veces de inicio frente a los animales y después se propaga en distintos ámbitos de la sociedad. Y la conciencia frente al buen trato a los animales pues es fundamental para generar sociedades de paz. Durante el evento Ciudad para Todos, la mandataria explicó que se espera que este sea un espacio de educación y de fortalecimiento de valores y señaló que se están analizando los lugares donde se llevaría a cabo el paseo. En el marco del Día Internacional de los Animales que se celebró el 4 de octubre, destacó que en el 2020 se le destinarán mayores recursos a la Agencia de Atención Animal, se reforzará el registro de mascotas y se intervendrán más parques para que en las 16 demarcaciones se cuente con espacios para estas. Evidentemente requiere mucho mayores recursos, normativas que nos permitan realmente pues pasar de este trabajo que a veces parece marginal a un trabajo mucho más intensivo en la ciudad de protección a los animales. Además, dijo que se realizará un trabajo de esterilización masiva en conjunto con las alcaldías, se fortalecerán las leyes y normas de protección animal. Asimismo, detalló que ya se trabaja con las Fuerzas Armadas para el adiestramiento de perros en casos de emergencias. Eso es lo que queremos nosotros, que el gobierno se sensibilice en ese tema, que muy difícilmente lo hace. Entonces, para mí estar aquí en este evento pues está padrísimo, porque esa ha sido la lucha de hace muchos, muchos años. Apenas estamos viendo frutos, pero bueno, no es tarde, o sea, estamos a tiempo de seguir fomentando la cultura sobre los animales. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.